Buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los asistentes su presencia y a los ponentes su participación en esta jornada que lleva por título Españoles ante la pena de muerte. La organizan la Fundación de la Abogacía Española y la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en España. Esta es una institución que históricamente se ha caracterizado fundamentalmente por la defensa de los derechos individuales y colectivos, y evidentemente el primer derecho es el derecho a la vida. Quiero recordar que la abogacía española, en el repetido Congreso de León de 1970, en plena dictadura, pidió por primera vez públicamente como colectivo en España la supresión de la pena de muerte y la supresión de todos aquellos procedimientos disciplinarios y sancionadores en los que no había derecho de defensa. Parece que ha pasado mucho tiempo y, sin embargo, cuando se asoma uno a las cifras tanto de ejecuciones en función de resoluciones judiciales como en ejecuciones extrajudiciales, uno se siente realmente incómodo en este mundo. Hablar hoy de que las dos superpotencias del mundo son Estados Unidos y China parece derivar inmediatamente hacia una consideración económica y, sin embargo, desgraciadamente, también son las dos superpotencias en ejecuciones de pena de muerte. En varios millares China, absolutamente desconocidos en Quantum, y creo recordar 47 o 48 ejecuciones en el año pasado, derivadas de resoluciones judiciales. Bien entendido que Estados Unidos es la responsable de ejecuciones extrajudiciales, siempre fuera del país, en número también poco determinado. Lo que más asusta es que el año pasado fueran 21 los países que ejecutaron penas de muerte judiciales. Más de 800. Más de 800. Por tanto, queda muchísimo trabajo por hacer. Y creo que nada más materializado entre los argumentos para combatir la pena de muerte, nada más materializado, decía, que el testimonio de quienes han sido condenados a cruel pena y que hoy nos acompañan y están dispuestos a ilustrarnos de sus experiencias. En realidad, este es un mundo de injusticias. Injusticias que a veces, por el error judicial, no tienen nunca solución. Y a veces, por la falta de concentración de la atención social, y me refiero lógicamente a los medios de comunicación, tampoco parece que tengan solución. En España y en la profesión de abogados acabamos de tener 2 ejecuciones extrajudiciales. Un compañero de Málaga que fue solicitado de asistencia legal por su asesino, y la compañera Rosa Cobo, a quien vamos a homenajear dentro de poco tiempo, que fue ejecutada también por su cliente, policía local, precisamente por defender la deontología profesional, por no avenirse a falsear unos datos que le hubieran facilitado
la tenencia de sus hijos. En todo caso, el compromiso cerrado de toda la abogacía española contra las ejecuciones de penas de muerte en particular y contra las injusticias, sobre todo en el ámbito jurisdiccional penal en general. Les doy a ustedes la bienvenida. Les deseo que tengan una muy aprovechosa jornada y que seamos capaces entre todos de convencer a algunos elementos sociales lo más amplios posibles de que la ejecución de la pena de muerte no es sino que la más salvaje venganza de un Estado que nunca se podrá llamar soberano y de un estadio que más de Estado de Derecho debe ser calificado, como ayer se decía también en esta mesa, de Estado de desecho. Paso la palabra a don Emilio Ginés, presidente de la Federación de Asociaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos de España. Muy buenas tardes a todas y todos y muchísimas gracias, presidente, por la acogida en esta casa que nos es tan familiar y tan querida. Tú lo sabes que de verdad hemos compartido muchas otras actividades, siempre defendiendo, como decía Carlos, defendiendo los derechos humanos y siempre en el ejercicio, en la dignificación del ejercicio profesional, siempre como abogados, la verdad. Yo esta tarde quería, más que como Federación de Asociaciones de Derechos Humanos, darles la impresión mía, mi experiencia personal en este problema, en este gravísimo problema de la pena de muerte, la moratoria en la pena de muerte. Yo en este momento estoy en el Subcomité de Prevención de la Tortura de Naciones Unidas y nuestra misión, nuestro mandato internacional es la visita de los países que forman parte del tratado, en este momento 69 países, y nosotros visitamos todos los centros de reclusión, todo tipo de centros de reclusión, a cualquier hora del día o de la noche. Perdón, se me ha olvidado. Y eso nos ha permitido pues captar las experiencias del terreno muy directamente. Yo recuerdo que cuando empecé a trabajar en el campo internacional estaba en el Tribunal Europeo, y en el Tribunal Europeo en aquel momento, en aquellos años, hace muchos años, era muy famoso el caso Schering. El caso Schering es un caso paradigmático que a partir de ahí la doctrina internacional ha ido girando con respecto a lo que es el corredor de la muerte, lo que es esa antesala de la muerte, esa espera. El caso Schering, yo no quiero extenderme mucho, pero lo voy a decir en dos palabras, es un alemán que en Virginia cometen un delito, unos asesinatos, y se marchan a Inglaterra, huyen a Inglaterra. Entonces, Estados Unidos pide la extradición. Inglaterra en aquel momento, en las épocas todavía primeras del Consejo de Europa, no había ratificado, no estaba el protocolo que abolía la pena de muerte. Y al pedirle la extradición, Estados Unidos concede la extradición. Entonces, la demanda contra Inglaterra fue no por dar la extradición por la pena de muerte, porque hubiesen estado condenados a muerte, sino por el tiempo que les iba a tocar esperar antes de la ejecución, que el tiempo medio, tú, Joaquín, lo conoces perfectamente, cuántos años son, pueden ser 10, 12 años, incluso más, y eso sí que era un trato inhumano, un trato degradante, y eso iba en contra del convenio europeo de aquella época y fue condenado a Inglaterra. Bueno, eso fue pacífica doctrina, porque luego la pena de muerte no está en derecho internacional abolida como tal. No está abolida como tal porque hay muchos países que practican la pena de muerte. Ahora les voy a comentar la reciente sesión del Comité de la Tortura con Japón y veremos los problemas que causa la pena de muerte en países civilizados. Porque es verdad que pensamos que la pena de muerte pues solamente se reduce a países, bueno, excepto Estados Unidos, algunos estados de Estados Unidos, a países pues de unas ciertas culturas especiales, ¿no? Pero realmente la pena de muerte tiene una extensión lo suficientemente amplia, sobre todo en los países que tienen la moratoria,
que produce esa inestabilidad gravísima de la persona condenada. Yo he visitado países de África, sobre todo países de África, he estado en Líbano también, donde he tenido la oportunidad de hablar, concretamente en Mali, estuve muy poco antes del golpe de Estado, con condenados a muerte. Y como comentábamos, muchos de esos condenados me decían, prefiero que me ejecuten, prefiero llegar a la ejecución de pasar este tiempo tan horrible de llevar aquí 10 o 12 años. Bueno, con la particularidad que luego en Mali, cuando vino la situación política, cuando vino la guerra, el fenómeno de la guerra que todos conocen, muchos de ellos fueron ejecutados, o sea, porque pertenecían a religiones, por los problemas étnicos y de enfrentamiento que existía. Con lo cual, esa situación no vale solo la moratoria. Ayer oíamos a un marroquí, a un miembro marroquí, yo he visitado también las cárceles de Marruecos, en Marruecos y Túnez hay personas condenadas a muerte. En un momento determinado la situación de esos países evoluciona hacia una desestabilización y muchas de esas personas con probabilidad van a ser ejecutadas por represalias, por determinados motivos. Con lo cual, la moratoria no vale. O sea, la moratoria en algunos casos es un disfraz. Es un disfraz porque supone la tortura. Indudablemente la persona que está sometida a pasar 12 años en esta situación está sufriendo una tortura. Es tortura. Y así lo hemos definido en el Comité de Naciones Unidas. Esto, para nosotros, esas moratorias, esas estancias, consisten en tortura. Y la tortura sí que está internacionalmente prohibida. La tortura sí que está internacionalmente prohibida. Igual que no hay un consenso sobre la pena de muerte, sobre la tortura sí. Y es un acto que no puede ejercer ningún Estado en ninguna situación, ni en las situaciones más de peligro ni de guerra. Eso es por un lado. Por otra parte, con respecto a Estados Unidos, también he tenido la oportunidad de estar en Estados Unidos y visitar las prisiones de Estados Unidos, y me he dado cuenta de las carencias del juicio justo que se llama en Estados Unidos. Es siempre la pena de muerte, y vosotros lo podréis explicar mejor que yo, se aplica normalmente a las personas de color o a personas con poca defensa jurídica, en las que se han producido una serie de irregularidades, como decía nuestro presidente, en el proceso, con una falta de garantías en el ejercicio de defensa, con lo complicado que es el sistema norteamericano, que posibilitan y facilitan que la pena de muerte sea siempre dirigida a las clases más desfavorecidas y que no han tenido oportunidad de tener la defensa adecuada. Eso por otra parte. Y me refería a otro tema de los estados, o sea, porque siempre pensamos que son los mismos, ¿no? Siempre pensamos que es Estados Unidos, que son una parte de Estados Unidos. Bueno, concretamente ahora, en la sesión que acaba de terminar del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, ha pasado la revisión Japón. Japón, en el examen periódico universal, que se pasa en todos los países, se le pidió ya el tema de la abolición de la pena de muerte o la moratoria. Hubo una sesión tumultuosa en los últimos días del mes de mayo, en la que Japón se encrespó con el comité, el representante, el embajador de Japón, se enfrentó a nosotros y nos hizo el planteamiento. Mi país es un país civilizado, mi país es un país superdesarrollado, es un país de primera línea, no somos un país del tercer mundo, pero nosotros somos partidarios de la pena de muerte porque la sociedad pide la pena de muerte y seguimos la tradición de nuestros samuráis, la tradición samurái que permite la ejecución. Bueno, la discusión fue tremenda, el escándalo fue notorio, porque lo que no es posible es que con esos argumentos de país desarrollado, de que nosotros tenemos una cultura que permite eso, Japón no entra ni tan siquiera en la moratoria. China, ¿qué decir de China? Carlos, el presidente, nos decía de 47, 48 ejecuciones, no sé, las cifras de China son absolutamente disparatadas porque se ejecutan. Nosotros no tenemos conciencia, además se mantienen cifras ocultas, no se permite la entrada del relator, no se sabe exactamente las personas que se ejecutan. Pero como ayer hablábamos en la conferencia también de prensa, lo que es una auténtica vergüenza es esa hipocresía internacional que existe con respecto también al tema de China, porque China ejecuta para los trasplantes de órganos. Yo anteriormente de estar en Naciones Unidas, en el Comité de Naciones Unidas, estuve en el Comité Europeo de Prevención de la Tortura y denunciamos a Inglaterra, precisamente a Inglaterra y otros países, y ahora les explicaré el caso también de España, en las que las clínicas europeas
clínicas españolas también, tienen acuerdos con China para los trasplantes de órganos. Entonces, todos sabemos que la sanidad, pues aquí es difícil, un trasplante de pulmón, un trasplante de hígado, lleva años y la forma de ahorrar y economizar ese tiempo, como decía un señor llamado Garay hace poco en la prensa, que apareció en la prensa, la forma de economizar y ahorrar para ese tiempo es irte a China, donde las clínicas caras de altísimo nivel, alrededor de 100.000 euros, de 100.000 euros para arriba, en acuerdo con el gobierno, van a ejecutar a una persona de determinadas características para que puedan trasplantarte tus órganos. Y como yo también decía, la bala la paga la familia del ejecutado. Eso es una gran hipocresía, o sea, a la hora de afrontar la pena de muerte, porque ahí tenemos una responsabilidad que hay que denunciar. Yo recuerdo que este problema se planteó en el Consejo de Europa con un reportaje de la BBC que está ahí, que se puede bajar todavía, de hace ya muchos años, en la que hace una explicación perfecta de los casos. Se ven las clínicas, se ven cómo entran los enfermos, cómo salen, y se ve perfectamente, bueno, hasta se ven ejecuciones, que claro, no eran las del caso, pero vamos, ponen en evidencia el sistema cruel, inhumano, totalmente degradante, pero no solamente para China, sino para los países y las personas que reciben ese tipo de trasplantes. Este señor Garay, en la prensa desde el grupo Vocento, lo leí, desde España, además le habían hecho un trasplante, que luego salió mal y tuvo que ir en Vitoria a la Seguridad Social, porque le tuvo problemas en el trasplante, proponía que esa era la forma de adelantar, de salir de estas situaciones, de ese impasse. Creo que la Fiscalía ha abierto diligencias porque eso es auténticamente canallesco, o sea, es propiciar un delito. Y yo, hablaremos en el quinto congreso precisamente del vínculo entre pena de muerte y tortura, precisamente de estas instancias. Vuelvo otra vez a los corredores de la muerte, de esas personas con las que te encuentras en la prisión. Yo he hablado esto con libaneses, en Líbano, de uno y otro color, de diferentes opciones políticas, condenados a muerte, y es terrible hablar con esas personas, porque saben que en este momento el Líbano es un polvorín, que en el momento que cambie o venga una situación, como les decía antes, de peligro o de guerra, van a ser los primeros en ser ejecutados. Y, por supuesto, el tema, parece que la pena de muerte solo afecta a ciudadanos de otros países. Aquí hay 3 ciudadanos españoles, bueno, y uno en representación, uno representado, en los que se les ha impuesto la pena de muerte. Y yo comentaba con ellos, viajamos hoy mucho, tenemos oportunidad de desplazarnos a muchos países y estamos en países, por ejemplo, Marruecos tiene pena de muerte, Túnez tiene pena de muerte, donde por cualquier circunstancia de la vida da muchas vueltas, te puedes ver envuelto en una situación difícil y comprometida y sin garantías jurídicas, sobre todo en determinados países, puedes ser condenado a muerte o por unas circunstancias extremas o porque has cometido un delito, por muchas circunstancias te puedes encontrar en esa situación. Y eso es un ejemplo. Para España hay españoles y seguirá habiendo españoles, desgraciadamente, que se encontrarán en las mismas circunstancias que vosotros. Y hoy, precisamente en la universidad, hablaba con unos profesores de Derecho Internacional y me decían, el acto es sumamente importante y que concienciéis a la sociedad, a la abogacía española. Porque, por supuesto, con Estados Unidos, ¿por qué España no exige, o sea, el cumplimiento de la ley española? O sea, el que vengan a traer, mire usted, pido que se vengan a España a cumplir la condena y como la condena en España no es de pena de muerte, no les vamos a ejecutar. O sea, hay que intentar llegar a ese acuerdo en los que en los países donde no existe la pena de muerte, además, en una situación en Estados Unidos donde el propio Tribunal Constitucional no tiene claro la aplicación de la pena de muerte, donde es contradictoria muchas veces la jurisprudencia y donde hay muchos estados donde no se ejecuta, donde no está permitida la pena de muerte. Es decir, que es un cara o cruz. Si doy un paso aquí y paso a este estado, aquí no me ejecutan, y en este estado sí que me ejecutan. Entonces, precisamente yo creo que con esa falta de garantías habría que pedir al gobierno que los españoles que están fuera, que exigir en los tratados y en los acuerdos que los españoles condenados a muerte vengan a cumplir la condena aquí. Condena al máximo de lo que permite la ley en España, pero que sean traídos a su país.
Es una idea, hoy lo hablábamos, que sería una idea que España tenía que defender en el sentido de hacer un compromiso mayor con Estados Unidos. Y no quiero robaros más protagonismo, creo que los protagonistas sois vosotros y lo que es importante es escuchar vuestras experiencias, que yo comparto, como os decía, que me ha tocado también, por mi dedicación profesional, hablar con mucha gente que ha estado y que sigue estando en las circunstancias de vosotros. Y que tenemos entre todos, que hacer esa presión internacional que es la única válida. Nada más. Muy bien, tiene ahora la palabra Ariane Gresillon, representante de Ensemble contre la peine de mort, organizadora del 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte. ¿Es así? Gracias, señor presidente. Gracias, Emilio. Quiero agradecer aquí la Fundación Abogacía Española y la Federación de Asociaciones de Defensa y de Protección de los Derechos Humanos por invitarme aquí. La Federación y la Fundación son dos socios bien importantes para nosotros, para tener este 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte aquí en Madrid, aquí en España. Quiero agradecer también nuestros testigos que van a testimoniar en el Congreso. Joaquín Condido, muchas gracias por estar con nosotros hoy en día. El 5º Congreso Mundial contra la Pena de Muerte va a tenerse la próxima semana en Madrid, del día 12 al día 15. Es el 5º Congreso Mundial. El primero fue en Estrasburgo, después Montreal, París en 2007 y Ginebra en 2010. Cada año, cada edición, el Congreso está muy fuerte, con una participación cada vez que está progresando. Para esta 5ª edición estamos movilizando la sociedad civil de todos los países. Estamos esperando como más de 100 países para este congreso, países abolicionistas de Europa, para mantener un señal bien fuerte a la comunidad internacional, pero no solo, también países de países retencionistas y también podemos contar con la participación de los diplomáticos y de los periodistas para una cobertura a un nivel internacional. Los congresos mundiales contra la pena de muerte permiten y han permitido de hacer trabajar juntos los actores de los países retencionistas que trabajan en condiciones muy difíciles y a veces un poco aislados, con la comunidad internacional, con las otras ONGs para definir estrategias a un nivel internacional para permitir a la abolición de la pena de muerte de reforzarse, de avanzar. También los congresos mundiales permiten reunir diplomáticos del mundo entero para dar un mensaje fuerte para la comunidad internacional. Quiero agradecer otra vez aquí los socios de España y todas las asociaciones de España que permiten hoy en día en este congreso de existir. La abolición universal de la pena de muerte está en marcha. El doctor Carlos Carnicer y Emilio contaron muchas cosas, pero no tenemos que no continuar para luchar para esta abolición universal, porque como dijeron los presidentes, hay países que están bien difícil de hacer avanzar, como China, como Japón, como Estados Unidos,
y otro. En 3 días el Congreso va a permitir hablar de todo eso, de la problemática internacional, de la problemática de países retencionistas, de la región de Asia, de la región del norte de África y de Medio Oriente. Y también hoy en día les invito a todos a venir para compartir, debatir y dialogar con todos los actores. Gracias por estar con nosotros hoy en día. Pues muchísimas gracias. En el año 1970, como decía, en el Congreso de León, la abogacía española pedía al régimen del dictador la supresión de la pena de muerte. 8 años más tarde, la Constitución española erradicaba para siempre la pena de muerte en España. Les deseo que trabajen y luchen precisamente para que esto sea una realidad en todo el mundo. Carles Macraff, vicepresidente de la Fundación del Consejo General de la Abogacía Española, organiza tu mesa.